Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Ya hoy, primer sábado de este mes de abril, ya estamos iniciando este cuarto mes de este año 2022. Iniciamos con, pues como es habitual, ¿no? enseñando la palabra de Dios, trabajando en esta parte que es esencial en la iglesia, que es la parte del discipulado bíblico, tratar de seguir conociendo la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Esta serie de enseñanzas basadas en la carta de Tito, que he denominado la doctrina de Dios, iniciamos hace algunas semanas y concluimos los primeros 4 versículos. Concluimos acerca de la introducción, que es de una manera muy especial lo que Pablo escribe aquí. Y a partir de esta semana vamos a iniciar el segundo bloque, que es del versículo número 5 al verso número 16. Estaremos ahí hablando pues todo esto que está escrito aquí, que es algo muy serio, aparte que escribe el apóstol Pablo. Entonces, llegando al verso número 5, vemos el propósito de esta carta, vemos la tarea que debe de cumplir Tito, una tarea fuerte, difícil. Y vemos también cómo en este versículo número 5 viene claramente el respaldo de Dios a través de la persona del apóstol Pablo a la persona de Tito. La obra es ardua, es difícil, hay muchas cosas que hay que corregir, que hay que poner en orden, y para eso se requiere el orden principal que viene de parte de Dios. O sea, el orden Dios, Pablo, Tito, todos los demás. Eso se ve sencillo, ¿no? Pero esa es la manera en la que funciona la iglesia de Dios. La iglesia de Dios funciona de esa manera, en la dirección de Dios a través de los líderes que Dios ha establecido en cada congregación. Y de ahí pues surge todo el orden de la iglesia. Voy a dar lectura al verso número 5, que es donde vamos a estar el día de hoy, ¿sí? Y es una introducción, o sea, el verso 5 es la introducción a todo lo que viene después, pero lo iremos parte a parte. Dice el verso número 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso es lo que dice el verso número 5. Entonces, vamos a ir poco a poco. Lo primero que vemos que Tito, como lo vimos hace 8 días, aparece en Creta. Tito está ahí. Y Pablo, sin hacer otro tipo de salutación o de introducción, después de esos 4 versículos, va al grano, ¿no? Y esta es una de las cartas, junto con la primera de Timoteo, que tienen esta especificación. O sea, no es son salutaciones directas, o sea, entra directamente a la tarea que van a llevar, ¿no? Y lo pone claro: por esta causa te dejo para que corrijas y hagas esto. Y termina el verso número 5: como yo te mandé. Entonces, es muy claro, ¿no?, lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Hay una situación difícil. Pablo está dejando a una persona responsable. Ya vimos hace 8 días por qué. Porque, o sea, no es cualquier persona, lo deja responsable. Entonces, él pone claramente la intención de lo que tiene que hacer Tito. Por un lado tiene que corregir las deficiencias que hay, o sea, hay situaciones difíciles. Y segundo, pues, establece ancianos, ¿sí? Eso es algo que queda muy claro. Y tiene un propósito, ¿no? Un propósito serio, fuerte en este aspecto, ¿sí? Y el propósito es que si la tarea va a ser ardua, las especificaciones son claras, ¿sí? Y hay una parte que desafortunadamente a veces en nuestras traducciones no tiene la fuerza gramatical, ¿no?, que da la escritura en el griego. Cuando Pablo dice, así como yo te mandé, es una fuerza gramatical seria. ¿En qué camino? En el camino de respaldo. O sea, esto iba a ser leído, esto
Pablo lo estaba dejando por escrito para que si alguien tuviera alguna duda de las instrucciones o alguna duda del proceder de Tito, estaba el respaldo a través de una carta. Por eso dice, como yo te mandé, ¿sí? Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Tito iba a empezar a poner orden, ¿sí? Iba a empezar a establecer ancianos con el respaldo del apóstol Pablo. O sea, iba él a hacer las cosas de un camino, de una autoridad apostólica. Determinemos esto bien importante. Hablar de esto de autoridad apostólica en los tiempos bíblicos, en estos tiempos, era hablar que venía directamente de Dios. No hay ninguna situación, lo que hoy se maneja y todo lo que hoy se ha tratado de poner en este camino. Es algo que solamente en este tiempo bíblico, en estas circunstancias, lleva ese respaldo. A partir de que todo el canon fue establecido y la iglesia empezó a caminar y empezó la iglesia a crecer y empezaron a llevarse la evangelización, ¿sí? Esta parte de los apóstoles se fue terminando. Al terminar ellos, al morir todos ellos, esta parte concluyó juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque hoy, desafortunadamente, muchos se quieren revestir de esta autoridad dada solamente a los apóstoles de Jesucristo. Esa autoridad, como cuando Pablo dice, como yo te mandé. O sea, es una autoridad apostólica revestida directamente con ese camino de autoridad y se entiende, viene de parte de Dios. O sea, yo no quiero decir que hoy los líderes no hablamos en parte de Dios, yo no estoy hablando de eso, pero el abuso que hoy se pretende dar a esta situación de apóstoles es algo totalmente que no está dentro de los principios bíblicos. Entonces, es algo muy importante porque era importante establecer en la isla de Creta el orden, y para esto iba a haber cuestionamientos acerca de lo que Tito iba a hacer y tenía que tener este respaldo, ¿sí? Y obviamente el respaldo es lo que está escrito aquí. Por eso es importante, ¿no?, hablar todo eso. Pero hablemos un poco acerca de Creta y de los cretenses, ¿sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 5 y verso 11, ¿sí?, sabemos que de los que entre muchos que escucharon la predicación del apóstol Pedro el día del Pentecostés, había muchos que procedían de Creta. Eso se sabe a través de la historia, ¿no? Hay diversos escritos de la época, ¿no? Se sabe que en Creta había una comunidad hebrea grande en la isla de Creta, ¿sí? Y obviamente pues esos son los problemas que Tito tiene que afrontar, ¿sí?, que eran del origen judío. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso número 10, Pablo le dice que hay muchos rebeldes, habladores vanos e engañadores, especialmente los de la circuncisión. En el verso número 1, el capítulo 1, verso 14, dice a Tito que debe advertir a los fieles para que no presten atención a mitos judaicos. Ya en el 3.9 de la carta de Tito, aconseja lo mismo con respecto a genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto obviamente se conoce como los judaizantes, que aquí ya empieza a surgir ese nombre, ¿no? Entonces, ¿qué situación? ¿Qué había sucedido? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es este problema, no? ¿Sí? Aparentemente, lo que enseña la historia, que algunos de los que escucharon el mensaje de Pedro en Pentecostés volvieron a Creta convencidos de que Jesús de Nazaret había resucitado de los muertos y había ascendido a la diestra del Padre, ¿sí? Es decir, trajeron consigo a la isla de Creta, esta buena noticia. El prometido Mesías se había manifestado, fue crucificado en Jerusalén por los romanos, pero ha resucitado, ha sido glorificado por el Padre como Señor de señores. Entonces esta noticia se había extendido por toda la comunidad hebrea de la isla, ¿no? ¿Sí? Y era lo que se estaba haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces era un peregrinaje que sucedía a Jerusalén, ¿no?, el Pentecostés, por la celebración de la Pascua, ¿sí? Entonces muchos judíos cretenses llegaron a aceptar
llegaron a aceptar el mesiago de Jesús. Inicialmente habían seguido reuniéndose en sus sinagogas, o sea, sin ver la necesidad de separarse de aquellos judíos que no creían en Jesús. Entonces ya podemos entender que dentro de las sinagogas, y especialmente en la isla de Creta y en todo lo que era Jerusalén y toda esa zona, había al principio del tiempo de la iglesia, había judíos que habían creído en Cristo y judíos que no habían creído en Él y seguían juntos, ¿sí? Pero con el paso de los años, esta situación de convivencia resultaría cada vez más insostenible, sobre todo cuando llegaron las noticias de la oposición al evangelio por parte de los líderes religiosos de Jerusalén, ¿sí? Entonces, podemos entender que pues muchos se empezaron a convertir, empezaron a tener sus convicciones, empezaron a abrazar la fe, empezaron a tener su propio entendimiento. Sí, y muchos llegaron a creer que solamente era necesario incorporar a Jesús, al Señor Jesús, al judaísmo, a las cosas de la ley, ¿sí? Sí, y no alcanzaban en ese tiempo a entender la obra redentora, ¿no? de Cristo, ¿no? Y que era la obra redentora de la expiación de los pecados. Sobre todo ellos no alcanzaban a ver que ya no tendría la necesidad de seguir haciendo sacrificios, ¿no? Entonces, no alcanzaban a ver que los sacrificios ya eran totalmente innecesarios. Cristo ya había hecho el sacrificio perfecto, ¿sí? Entonces ellos seguían siendo judíos practicantes, pero creían que Jesús era el Mesías, o sea, seguían haciendo lo mismo, ¿sí? Y vemos cómo esto, por ejemplo, hay otro paralelo que nos enseña esto, la carta de los hebreos, ¿sí? Dirigida a los hebreos. Vemos que ellos llegaron a tener un cierto cansancio a las cosas porque esperaban el regreso de Cristo de inmediato, ¿no? O sea, ellos en ese tiempo era lo que se pretendía, que el regreso de Cristo iba a ser inmediato, ¿no? Han pasado más de 2000 años y esa parte de la promesa de Dios no se ha cumplido. Pero vemos, por ejemplo, la epístola de los hebreos nos deja ver esa parte, ¿no? Sí, que estaban esperando el regreso de Cristo y ya había un cierto desánimo en ellos. En la carta estoy hablando de lo que les escribe el escritor de Hebreos a esta parte de la iglesia. Y ya habían llegado inclusive hasta perder la confianza en el evangelio, ¿sí? Ya estaban perdiendo la esperanza del regreso de Cristo, porque en ese tiempo se pensaba el regreso de Cristo casi era de carácter inmediato, ¿no? Y eso les empezaba a causar pesadez en el caminar con Cristo. Entonces, y luego empezaron a llegar noticias, y eso es algo que empezó a gestarse en ese tiempo, del ministerio de Pablo a los gentiles, y empezaron a llegar noticias acerca de la incorporación de los gentiles a la iglesia, y ahí empezaron a ver todos esos problemas, ¿no? Sí, y era una situación diferente, ¿no? Pero vemos, según lo que nos muestra la misma escritura, ¿sí?, que según el libro de los Hechos, capítulo 27, es la primera visita que hace el apóstol Pablo a Creta, ¿sí? Él dice que iba camino a Roma, ¿no? ¿Sí? Cuando él pasa por Creta. Y no se sabe, o sea, no se sabe, o sea, realmente si Pablo, cuánto tiempo estuvo. Se entiende que fue una visita corta. Y tampoco se sabe si Pablo tuvo contacto directo con los cretenses convertidos, pero se entiende también que sí, ¿no? Porque pues, en aquel tiempo el nombre del apóstol Pablo ya tenía cierto prestigio, resonaba en cierto lugar. Pero se sabe más bien que lo que el apóstol Pablo estaba trabajando en ese tiempo era la evangelización. Él estaba trabajando en ese tiempo, ¿sí? Pero podemos imaginar que su visita fue una visita de poco tiempo, pero que pues sí llegó a tener conversaciones y acercamiento con la gente, ¿no? ¿Sí? Pero una de las cosas que se entiende, y por eso es el trabajo que le encarga Tito, es que Pablo no tuvo el tiempo de establecer ancianos, establecer liderazgo en este lugar. Y eso es algo que aquí ya empezamos a introducirnos a algo muy importante, ¿no?
Hoy también, desafortunadamente, el liderazgo en este tiempo ha restado su importancia en la iglesia, ¿no? Hoy hay lugares donde ya no se considera pastor, no se considera eh, maestro de las escrituras, se consideran otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, seguir en esa línea que la Biblia nos establece, el liderazgo bíblico a través de los pastores, a través de los maestros, es fundamental en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sí, que se empezaron a formar ciertas comunidades. En ese tiempo no era la iglesia como hoy la manejamos ni como hoy la entendemos, ¿no? Empezaron a manifestar ciertas comunidades de creyentes, pero no había liderazgo. Y al apóstol Pablo, sí, no le dio el tiempo, porque él iba de paso, él iba rápido, ¿no? Entonces, no se había dejado personas responsables en ese lugar, sí, que pudiera velar por la salud espiritual de los miembros de estas comunidades, sí. Entonces, nadie se estaba ocupando de la tarea pastoral, ¿no?, ni del gobierno de aquellas asambleas. Y esto era un campo fértil, ¿no?, a los falsos enseñanzas, a los falsos maestros, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso vemos que surgieron todas estas partes de falsos maestros, ¿sí? Y que se conocen aquí como los judaizantes, ¿no? Entonces, aquí lo primero que vemos es algo bien importante, ¿no? El liderazgo establecido por Dios a través de las congregaciones protege a las congregaciones de los falsos maestros. Cuando no hay liderazgo, se deja abierta la posibilidad totalmente, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya en este tiempo empezaba a haber la mezcla en estos grupos de personas que era la iglesia que se estaba formando y forjando en aquel tiempo. Insisto, no es la iglesia como hoy la vemos, pero ya empezaba a haber la mezcla entre judíos y gentiles en ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Y eso es algo muy importante. Y eso daba lugar, ¿no?, a que empezaran los maestros judaizantes a extender su propia doctrina, ¿no? Entonces, Pablo, al marcharse, al retirarse de ese, había decidido dejar a Tito como responsable de la obra en ese lugar. Entonces, él debía de seguir la tarea de extender el evangelio y a la vez tenía que afrontar los problemas ocasionados por la falta de organización de las iglesias. Por eso le dice: por esta causa, Tito, te dejé en Creta. Entonces, esta expresión, por esta causa te dejé en Creta, lo que el griego nos enseña es que te dejo porque yo estuve y me tuve que retirar. O sea, te estoy dejando a ti porque yo me tengo que retirar, ¿no? Es como decir, te dejo atrás temporalmente. O sea, yo sigo, él iba a Roma, o sea, yo sigo, pero te dejo aquí, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Importante. Entonces dice: ¿para qué te dejé? Para que corrigieses lo deficiente. Corregir las deficiencias. Deficiencias, ¿por qué? Por falta de liderazgo, por falta de hacer la labor pastoral, por falta de enseñanza bíblica, por falta del cuidado a la obra de Dios, a la grey, a las ovejas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando dice por esta causa, para que corrigieses lo deficiente, pues se entiende para que pongas en orden las cosas. Pongas en orden y establezcas ancianos. O sea, primero viene el orden, un orden que Tito conocía muy bien. Recordemos quién era Tito. Todas las tareas, como lo vimos la semana pasada, todas las tareas que él ya había encomendado, pues sabía lo que tenía que hacer. Entonces, lo que podemos decir que es muy importante, debes de poner orden, ¿sí? Para después, eso es bien importante, designar ancianos. No es al contrario, designar ancianos y después poner orden. No, primero es poner orden. ¿Para qué? Para que lo deficiente se corrija y no se siga llevando. Y después pones ancianos. Entonces, poner orden de las cosas era lo importante, ¿no? Lo primero que Pablo le dice, y lo leemos aquí: para que corrigieses lo deficiente. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo sabía, y él lo sabía perfectamente, que había dejado las cosas inconclusas, que no le había dado tiempo de organizar, de poner orden, ¿no?
y que era importante, ¿no? Ya había, estaba proliferando ya la mala enseñanza, ¿no? ¿Sí? Y a través de poner el orden y después de establecer ancianos, pues iba a contrarrestar todo esto, ¿no? Entonces, y todo esto era con la idea de pues ir eliminando esas falsas enseñanzas de los falsos maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un peligro muy grande para la iglesia cuando hay falsos maestros, cuando se enseñan cosas incorrectas, ¿no? Una de las cosas que hemos estado hablando mucho y que ha habido mucha reflexión a lo que hemos estado enseñando es que algo que se ha enseñado en los últimos años a la iglesia es algo que ha causado mucho daño a la iglesia, y es el que tú eres creyente y vive como quieras. O sea, tú eres creyente y sigue con tu vida como la tienes, aunque seas creyente, y pues Dios te ama lo suficiente para ser condescendiente con tu estilo de vida, aunque seas creyente. Y eso es una, lamentablemente, hermanos, es una gran mentira. Es una gran mentira que ha impactado a la iglesia fuertemente, ¿no? Y lo digo con todo conocimiento de causa. Una de esas evidencias de esa mentira es la falta de discipulado en la iglesia. Hoy la iglesia no tiene como prioridad el discipulado. O sea, hoy el discipulado en esa falsa enseñanza se empezó a ver como una opción, como algo que no era estrictamente necesario, ¿no? Inclusive se llegó a pensar hasta que ya era un camino de religiosidad, un camino de ser personas legalistas. ¿Recuerdan todas esas frases? No seas legalista, ¿recuerdan todo eso? Perdón, y eso trajo un daño impresionante a la iglesia que hoy estamos viviendo. Hoy la pandemia que vino a sacudir a la iglesia ha demostrado eso precisamente. Ha puesto en evidencia a muchísimos. No tienen idea de cuánto. O sea, yo me he sentado con mi esposa a buscar, a hacer recopilación de cuántos. Y es impresionante la cantidad de personas en todas las congregaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque se empezó a meter esa ideología a finales de los años 90, lo que llevamos de este siglo, en donde se le hizo un énfasis a la gracia, a los dones, ¿no? Y que era más importante ir a la iglesia a tener una experiencia con Dios que a entender a Dios bíblicamente. O sea, la gente salía con una experiencia, con un éxtasis, decían. Pero ¿de qué se trató? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo se mostró Dios? ¿Qué te enseñaron? No sé, pero qué éxtasis tuve con Dios. Y hoy pues la emoción se les acabó con la pandemia. Hoy les vino lo que Dios permitió al mundo en general, porque esto no solamente ha impactado a la iglesia, sino al mundo, ha dado la evidencia de esto. Y todo esto son por los falsos maestros, las falsas enseñanzas, provocado por la ausencia de liderazgo sano. Y ahorita vamos a entrar, las siguientes semanas, vamos a entrar en ese liderazgo. O sea, una de las cosas aquí era importante que le dice Pablo: establece ancianos. Sí, era urgente establecer ancianos, eran congregaciones recientes, estaba surgiendo la iglesia. Obviamente, pues no iba a poder establecer ancianos de 10 años en el ministerio si eran personas recién convertidas. Fíjate, es una de las cosas que aquí no aparece en otros lugares que dice Pablo, pero que no sea un neófito. Aquí era un neófito, es una persona que conoce poco, una persona que no está bien instruida en las escrituras. Aquí no lo menciona, aquí dice establece ancianos, Tito. Es importante para empezar a contrarrestar las falsas enseñanzas. Entonces, todo eso que hemos visto en la iglesia hoy, en el siglo XXI, en esos años, es la consecuencia de falta de un liderazgo eficiente, un liderazgo establecido con Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ver por el carácter, no con el carisma. El carácter que viene de Dios, el carácter que forma Dios en los hombres y mujeres, no en el carisma. Y hoy es en el carisma lo más importante. Hoy cómo habla, cómo se mueve, qué ropa usa, eso es más importante. Entonces, las iglesias en Creta presentaban una organización deficiente y precisaban de instrucción positiva en la doctrina y en la vida cristiana. O sea, era un desorden totalmente. Y mira que es bien serio esto, ¿no? O sea, hace muchos años llegaron muchos hambrientos de la sana doctrina, no del celo de la sana doctrina, pero cuando se empezó a poner orden, hermanos, orden.
No, es que ustedes mucho orden. Orden. Nosotros como ministerio tenemos orden, tenemos manuales, tenemos procedimientos establecidos por Dios a nuestras vidas. Son imprescindibles muchas cosas. Y le voy a poner nomás un ejemplo. Para un servidor, no puede ser una persona que acaba de llegar a la congregación. Debe ser una persona que primero se establezca como miembro de la iglesia, que se cerciore principalmente de su permanencia ahí, que ha sido a través de Dios. Esa persona, y después de eso debe de meditar, debe de orar y debe de esperar el llamado de Dios a su vida para levantarse a servir, porque no es una persona que nos viene a ayudar, nos viene a echar la mano, sino una persona que debe de tener en su corazón claramente lo que significa el servicio a otros sin esperar nada a cambio, ninguna remuneración, ningún reconocimiento, sino, ¿sabes por qué? Porque el servicio lo pone Dios en el corazón a los hombres. Se llaman dones de servicio y son un regalo para la iglesia. Entonces, Tito tenía que poner esos hombres, porque había un desorden en la organización, era totalmente deficiente, ¿sí? Y nosotros hemos tenido el cuidado de poner orden en cada ministerio para que los ministerios no se vuelvan deficientes, sino cumplan su labor. Cada ministerio, la iglesia infantil, el diaconado, el ministerio de alabanza, el ministerio de oración. ¿Sabes que un hermano que ora el domingo y que ustedes lo ven normal y que ora el domingo, ese hermano días previos tiene que mandar su estudio de oración sobre el versículo que el pastor encargado ha enviado, el tema de oración? Deben de mandar su estudio. Al hermano se le dice que tiene que estudiar, tiene que saber por qué va a orar, que ese versículo a qué se refiere, y se le dice vas a orar y lo más importante del domingo es la predicación de la palabra. Entonces vas a orar y tienes 1 o 2 minutos para tu intervención de oración, porque lo más importante del domingo que la iglesia se reúne es la predicación de la palabra, y le vamos a dar a la predicación de la palabra la importancia que merece, más no a la oración. Por eso se convoca la oración antes o después del servicio de la enseñanza bíblica. Si no hubiera este orden, hombre, hermano, no tienen idea de lo que orarían y lo que dirían y el tiempo que pasarían ahí orando. Y Tito tenía que poner este orden, y era ardua lo que tenía que venir en la vida en ese orden que por Tito tenía que poner. ¿Por qué? Porque ya las iglesias, esas comunidades, al estar sin liderazgo, ya se habían desviado del orden y del principio de Dios, que es la proclamación del evangelio, el discipulado y la transformación de la vida de los oyentes. Al tener esas deficiencias, sí, ya se había desviado la obra primordial, ya estaban haciendo un montón de cosas externas, que era lo que los judaizantes querían hacer. O sea, vive como quieras, haz lo que quieras, pero vamos a cumplir con ciertas reglas, ciertas cosas ortodoxas, ciertas liturgias para estar bien con Dios. Era lo que los judaizantes querían hacer. Una de ellas era la circuncisión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, él tenía que poner orden en la iglesia, que ya se empezaba a desviar, y era una obra grande, difícil y delicada, ¿sí? Sí, era lo más difícil. O sea, mira, lo más fácil es ir y predicar, pero poner orden y establecer congregaciones, uy, hermano, difícil. O sea, esos en ese tiempo, ¿no? Que se oraba y se decretaba México para Cristo, y los maestros, ¿dónde están? O sea, si se convierte 1 millón de personas, ¿cuántos maestros necesitamos capacitados para ese 1 millón de personas? Bueno, lo voy a poner así: si se convierten 100,000, ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los sugieres? ¿Dónde está todo lo que se requiere? Entonces, Tito tenía que poner orden, y después de eso, de haber puesto orden,
tenía que establecer ancianos, tenía que tener discernimiento para ver a quién iba a poner en ese lugar. Entonces, la labor de Tito era una labor ardua, complicada, ¿sí? Poner orden a la gente a veces es difícil. Una de las cosas que desafortunadamente se ha gestado también en la iglesia es que cada uno quiere llegar a hacer lo que quiere. Hasta designarle un lugar a una persona, a veces la gente se molesta. ¿Por qué me sientes aquí? Cuando nosotros empezamos a gestar todo lo que era la iglesia infantil y empezamos a hacer áreas exclusivas de niños, con un cuidado muy particular a los niños, en un cuidado tanto en lo espiritual y en lo físico y también en el aspecto de seguridad. Cuando llegamos a prohibir la entrada de personas desconocidas a esa área, aún fueran padres, primos, lo que fuera, hermanos, fue un verdadero conflicto. Orden en las iglesias. Y Pablo le dice, es urgente que pongas orden. Y después de poner orden, le dice Pablo a Tito, establece ancianos en cada ciudad. Y es bien importante el liderazgo, ¿no? Si el liderazgo establecido por Dios, las congregaciones están totalmente en una deficiencia total. Debe de haber liderazgo. Un liderazgo establecido, una autoridad legítima de parte de Dios. No una autoridad, no alguien que quiera obtener para sí. Una autoridad, un liderazgo es una autoridad legítima, es un servicio, es un hombre o una mujer que sirven a la obra de Dios, no para sus propios fines. Entonces, a la ausencia de liderazgo, pues se abre, es una invitación abierta a los falsos maestros. Por eso, en el versículo 10, Pablo le habla fuerte lo que le dice Pablo en el verso número 10, dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la, dice, circuncisión. Entonces, es muy importante, ¿no?, establecer ese liderazgo, ¿no? Y Pablo dice, hazlo, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23, leemos que Pablo y Bernabé volvieron a visitar las ciudades donde antes habían predicado el evangelio y donde se habían formado asambleas de recién convertidos, y dice, después de que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces, es importante la tarea de establecer ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el establecer ancianos, después de poner orden y poner un liderazgo, ¿sí?, elimina las falsas enseñanzas. Un liderazgo es importante. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo aquí a Tito le dice inmediatamente, o sea, no, como lo dije hace un momento, no iba a tener un liderazgo de 10 años, de 5 años. Iba a ser, es gente, pues entiende, recién convertida. Por eso vamos a partir de la siguiente semana a ver que no eran cualquier persona. O sea, la urgencia no es poner a cualquiera. Eso no es el principio bíblico, ¿no? Pero sin embargo, vemos cómo aquí Dios, a través del apóstol Pablo, empieza a poner orden, ¿no? Y vemos cómo esa parte que es en Dios se ajusta. Dios hace que sus principios rijan sobre las circunstancias, ¿no? O sea, el principio es, establece ancianos y vamos a ver la siguiente semana todo lo que esos ancianos deberían de vivir, ser, porque hace un momento dije el carácter, no poner a cualquiera, pero vemos cómo los principios de Dios son tan grandes y tan capaces que se adaptan a las circunstancias. O sea,
cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿sí? Le dice en 1 Timoteo 3:2 que los ancianos no sean neófitos, pero ahí donde estaba Timoteo, la iglesia ya tenía muchos años. Aquí a Tito no se lo dice. O sea, aquí Tito establece ancianos, ¿sí? Era un surgimiento en aquel lugar y era importante, ¿no? Importante establecer ancianos. Entonces, obviamente, sí, cuando una iglesia ya tiene años, pues no debe de ser un recién convertido, obviamente, ¿no? Tiene que ser una persona que ya a través del caminar, de ser participante de la iglesia, pues pueda tener ese llamamiento, ¿no? Obviamente, ¿sí? La palabra ancianos es la palabra prebusterio, ¿sí? Que son una palabra donde también se desprende, ¿sí? Esta palabra presbiterio también se desprende la palabra obispo, que es la episcopoi, que es la palabra obispo, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Que Pablo establece y pone ancianos. Un anciano se reconoce a una persona por el carácter, ¿no? Por el carácter, ¿sí? Y también Pablo a esos ancianos, por ejemplo, en Éfeso los considera obispos, ¿no? O sea, obispos, que es la labor que hace como pastor. O sea, anciano, obispo, pastor, son, en el Nuevo Testamento, son nombres que se dan al liderazgo que se pueden intercambiar, pero podríamos decir que anciano habla más respecto al carácter, a lo que es. Y obispo y pastor habla más del desempeño de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y es muy importante todo esto, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice establece ancianos, ¿sí? Se está refiriendo a las personas. Por eso vamos a ver, ¿sí? Las siguientes semanas qué rasgos de carácter deben de tener esos ancianos, ¿no? O sea, y podemos decir que cuando se refiere a obispo, pastor, se refiere a la acción que ese anciano debe de hacer, o sea, la ejecución del ministerio, ¿sí? Entonces, aquí había urgencia de establecer ancianos para que ellos contrarrestaran todas las falsas enseñanzas. Pero esos ancianos tenían que cumplir ciertas cosas, y si no nos da tiempo, hoy solamente estamos viendo este versículo que es la introducción a esta porción, ¿sí? Pero vamos a ver la próxima semana cómo es importante todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, un anciano es aquel que se le considera a través de los rasgos del carácter, ¿no? Que es anciano de la iglesia, ¿no? Estás hablando de un hombre que tiene carácter forjado por Cristo. Y cuando hablamos de pastores y cuando hablamos de obispos, pues es como alguien que está ejecutando como ese ministerio ejecutable, ¿no? Lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, insisto, los tres nombres, anciano, obispo, pastor, están bien dichos en el Nuevo Testamento, van al mismo camino, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir que son como sinónimas, ¿no? ¿Sí? Es el mismo oficio, ¿sí? Vamos a poner, descrito de tres maneras: pastor, anciano, obispo, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Y aquí cuando dice establecerse ancianos, ¿sí? Habla de plural, o sea, habla de varios. En cada lugar tiene que haber un anciano, ¿no? En este caso, cada ciudad tenía que tener su propio anciano, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que encierra todo esto para ir como terminando y entendiendo? Pablo va guiado por Dios, llevado por Dios a este lugar, ¿sí? Donde estaba creciendo de una manera impresionante en ese tiempo el evangelio, ¿sí? Estaban surgiendo muchos creyentes, tanto judíos como gentiles, y empezaban a surgir las comunidades que hoy se conocen como congregaciones, ¿no? En aquel tiempo no existía este tipo de cosas. Pero vemos algo bien importante. Cuando Pablo habla de apóstol de Jesucristo, está diciendo, Dios me envía. Y la manera en la que Dios trabaja a partir del Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién estaba hablando a Pablo? El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, ¿no? Y le estaba diciendo, mira, establece orden. Entonces,
¿Por qué llegó a este punto? ¿Por qué hoy la iglesia se resiste al orden? Pues porque no tienen comunión con Dios, no entienden ese principio. O sea, no puede haber iglesias en anarquía, no existe ese principio bíblico. O sea, no puedes llegar a la iglesia y hacer lo que quieras, no existe ese principio bíblico. O sea, eso no es algo que viene guiado por Dios. O sea, el orden, con el respeto, con amor a las cosas de la iglesia, debe de ser lo que predomine en una congregación. O sea, si nosotros ponemos un orden en la iglesia infantil y restringimos la entrada de los adultos a la iglesia infantil sin ser plenamente reconocidos o que entren a algo específico, es por el amor a sus hijos, por el amor a ustedes y por la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de ustedes del cuidado espiritual, moral y aún físico de sus hijos. Entonces, ¿por qué la incomodidad? ¿Por qué la molestia? Porque no entendemos el principio. Entonces, una de las cosas que debemos entender, que el ministerio pastoral, el orden de la iglesia, es un trabajo en equipo, no depende de un solo hombre. Y es algo que nosotros hemos entendido plenamente. Yo estando el domingo en la congregación, los que toman las decisiones a la ejecución bajo los principios y los lineamientos que vienen de Dios son otros, no soy yo. Para mí el domingo lo primordial es tener el conocimiento, tener la oración, tener la comunión para ser un instrumento de Dios para la palabra de Dios. Pero para eso hay liderazgos en la iglesia infantil, en el orden de la iglesia, en la oración. Para eso son el trabajo en equipo. El hermano que tiene la oración, él tiene la autorización, la relación o la dirección del pastor que lleva a eso. Ni siquiera yo lo llevo. Pues es tan importante todo esto, ¿no? El trabajo en equipo. Y es algo que establece aquí. Ve, establece ancianos, pon orden. Ancianos, no ve y pon uno que gobierne todo. Ve y pon ancianos. Entonces, para eso no es necesario que exista muchos, sino que muchos que sean llamados, que sean establecidos. Porque para todos niveles, para toda ejecución, hay exigencias de parte de Dios. Por eso la iglesia debe estar en esa pluralidad de pastores. No solamente un pastor, no solamente... Sí, hay una cabeza, sí lo entendemos, ¿no? Pero hay muchos dones en la iglesia. Y los dones están dados ¿para qué? Para ejecutarse, para servirse unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Ve y pon ancianos, Tito. Establece. Y Tito tiene que tener el discernimiento y le dice, mira, estos son los requisitos mínimos que debe de tener los ancianos. Ya los veremos la próxima semana. Y quiero hablar claro. Esos requisitos mínimos, descalifican a muchos hoy. A muchos. Ya lo iremos viendo. Entonces, vemos la diferencia en otras áreas de la escritura, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando establecieron a los diáconos, fue otro procedimiento, otras circunstancias, pero lo establecieron. ¿A qué quiero llegar y con qué quiero ya ir concluyendo esto? La iglesia necesita un orden que viene de Dios. La iglesia necesita pluralidad de liderazgo establecido por Dios. Los requisitos del liderazgo no los ponemos nosotros, los establece Dios y los vamos a ver ahí. Los vamos a ver. Obviamente todo tiene un tiempo. Ya nosotros a 12 años no podemos poner un neófito, no podemos poner a un recién llegado. Tiene que ser alguien que está. Y tiene que haber siempre un orden en la iglesia. Y siempre la responsabilidad cae sobre los que ya tenemos autoridad. Nosotros somos totalmente responsables dentro de la iglesia, del orden establecido, del cuidado, de quiénes son los que se van a poner.
totalmente responsables. No hay para dónde hacerlos, Una labor que nos ha tocado hacer y somos totalmente responsables. Por eso es importante, ¿no? Y tengamos que tener mucho cuidado. Establece ancianos, guiados por Dios. Ya lo veremos dentro de 8 días. Que empezamos a hablar de esos requerimientos mínimos de parte de Dios, que todos ellos van directamente al carácter. ¿Y qué hace Dios en nosotros? Forjar carácter de Cristo en nosotros. Eso se evidencia en los ministerios. La falta de liderazgo es la puerta abierta a las falsas doctrinas. ¿Por qué en estos últimos 20, 30 años se han introducido tanta falsa enseñanza en la iglesia, como yo la mencioné hace un momento? Por falta de liderazgo en las iglesias. Porque hoy importa más el carisma que el carácter. Y es algo que ha lastimado a la iglesia en los últimos años. Pero sin embargo seguiremos trabajando en que se forje el carácter de Cristo en nosotros, para que a través de ese carácter y en ese amor y en esa dedicación a la obra de Dios podamos poner orden en la iglesia de Dios. Porque la iglesia no es una anarquía. Y con esto voy a terminar. Ese pensamiento, esa corriente de ideología de los hombres, que puedes llegar a la iglesia y la gracia te permite hacer lo que se te venga en gana, no es algo que la Biblia lo avale ni lo podamos nosotros soportar bíblicamente. Ese es un pensamiento que ha venido del mundo y se ha metido a la iglesia. No viene de Dios. La iglesia tiene un orden y establece líderes con el carácter de Cristo. Sí, deficientes, incompletos, pecadores, sí, todos nosotros. No conozco, humanamente no conozco un líder perfecto, porque muchos tienen esa ideología. No, si estoy con fulano, ya casi, pues ya entra al cielo, ¿no? No. Esas ideologías humanas, eso se llama idolatría. Pero no. Líderes imperfectos, líderes pecadores, que en esa imperfección vamos a pecar, nos vamos a equivocar totalmente. Pero el carácter de Cristo en este caminar se sigue forjando en nosotros. Y las decisiones y la responsabilidad tiene que ver totalmente con esa madurez que se va adquiriendo en el tiempo de Cristo. Entonces, hasta aquí lo dejamos, hermanos. A partir de la siguiente semana todavía nos va a dar tiempo tener una clase más antes de hacer un pequeño paréntesis, como cada año lo hacemos para estas vacaciones, porque pues no por nosotros, yo continuaría, pero pues si no están, pues ¿para qué? ¿Para qué hacer esa confrontación, ¿no? Entonces, creo que todavía dentro de 8 días podemos transmitir. Dentro de 15 estaríamos en pleno sábado de gloria. Suspenderíamos por cuestiones obvias, ¿no? Pero nos va a permitir entrar dentro de 8 días a esa faceta tan impresionante de esos pequeños requerimientos que hace Dios para el liderazgo. Y la pregunta es, ¿por qué en los últimos años, finales de los años 90, principios ahí del 90 y tantos, 95, 90 y tantos, a los que llevamos estos 22 años de este milenio, en esos 30 años, 40 años, ¿por qué hay tanta falsa doctrina en la iglesia de Dios? Porque la historia nos dice lo contrario, La historia de la iglesia, ahí por los años 1600, 1700, según lo que he contado y lo que he estado dando en las cápsulas o en las predicaciones del jueves, la iglesia entendía las cosas diferentes y la reunión familiar era esencial. Países como Escocia y luego Nueva Inglaterra haciendo esa reunión familiar fue la cuna de los reformadores, Lutero,
todos ellos. ¿Qué pasó entonces después? ¿Qué pasó con la modernidad? Algo pasó, pero gracias a Dios que nos da ese entendimiento. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, y como siempre recuerden, el día de mañana nos estamos viendo en nuestras reuniones generales. Las congregaciones siguen trabajando, seguiremos trabajando, sea lo que sea y como sea, pues síganse cuidando de los protocolos para pues, evitar ser en la medida de lo posible contagiado de este virus. Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en las congregaciones. Buenos días.